Recording is on. ¿Y cómo les va en el MOOC ahora que está suspendido todo, lo físicamente? Pues sí ha sido un poco complejo, pero bueno, pues yo creo que también dentro de lo complejo hay que ver lo bueno. Nos ha dado la oportunidad como de explorar pues justo otros formatos, ¿no? De buscar pues sacarles todo el provecho, ¿no? Hemos tenido que montar también un programa virtual que está en la página, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo sí, pero sí creo que ha sido pues un periodo de readaptación, ¿no? Sí. Creo que no se escucha Quetzal. Hola, Quetzal. Una consulta, ¿la conferencia va a quedar grabada en YouTube o algo semejante? Estamos haciendo un registro, Norma, de todo lo que estamos haciendo en red. Entonces, sí, y si no, o sea, estate pendiente de las redes, ¿no? Porque, bueno, estamos tanto en YouTube. Con esto de los tiempos está siendo un poco complicado subir luego todo, pero sí, no te preocupes que, bueno, al final la vas a poder también consultar en la red de Muca Roma. Perfecto. Buenas tardes, soy Armando Contreras del Instituto de Ecología de Jalapa, Veracruz. Hola, ¿qué tal? Hola, Armando, ¿qué tal? A ver, le voy a escribir. ¿Ustedes también están en 60, Armando? Hola, Armando, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Perdón, estaba cerrado mi micrófono. Sí, nosotros también paramos y tenemos doble problema porque tenemos que hacer trabajo de campo y lo hemos dejado pendiente y pues todos los proyectos están inciertos. Qué barbaridad. ¿Tú en qué zona trabajas? ¿Qué temas trabajas? Fíjate que yo estoy trabajando desde hace muchos años en gestión de recursos naturales en distintos temas. Ahorita tengo un proyecto de problemas nacionales sobre el uso de las unidades de manejo y conservación de especies silvestres y estamos trabajando en una evaluación de estas unidades en Veracruz, Tabasco y Chiapas. Y por mucho tiempo he trabajado en temas de producción de café y ahorita estamos en Zongolica y en la zona centro de Veracruz. Qué padre, suena muy interesante. ¿Son más de qué? ¿De cocodrilo? Fíjate que en la evaluación que hicimos ahorita en en las sumas de estos 3 estados son más o menos 100 unidades de manejo
y se manejan 263 especies nativas o en alguna categoría de amenaza, y son alrededor de aproximadamente, nosotros hicimos un trabajo para evaluar a través de cuestionarios el 10% de las UMAS, que son más o menos 100 UMAS, y muestreamos en campo con cámaras trampa los vertebrados y hemos obtenido muy buenos resultados. Registramos 27 especies, algunas de ellas en categoría de amenaza, y pues tenemos 34,000 fotografías de distintos ejemplares. Sí. Qué interesante. ¿Ese número de especies que dices son animales? Estas, digamos, la suma de los 3 estados manejan o gestionan 263, y nosotros en el registro de campo ya obtuvimos registro para 27 vertebrados. Además han caído aves y otros grupos que el método no tiene contemplado registrar, pero que pues es una información muy valiosa que habla de la importancia de este tipo de estrategia de conservación. Qué interesante. ¿Y como qué animales son? Así, perdón por la curiosidad, pero aprovechando que tenemos unos segundos para platicar antes de empezar. Fíjate que tenemos registro, por ejemplo, para Tabasco y para Chiapas, del jaguar, ¿no? Que es, digamos, el depredador tope. En Veracruz no salió, pero sí tenemos registro de ocelote, de tigrillo. Entonces, habla de que en algunas de estas unidades las condiciones son muy adecuadas, en tanto están los depredadores más altos de la cadena trófica, ¿no? Y una gran cantidad de herbívoros que hablan de que pues hay disponibilidad de alimento para mantener estos felinos grandes, ¿no? Qué interesante. Ya otro día nos contarás con calma. Claro Alberto, que sí. hola. Hola, ¿Me ¿qué tal? escuchan? ¿Cómo estás? Sí, sí te escuchamos. Ay, sí me escuchan ya, ¿no? Sí, Sí, Ay, mil disculpas, oigan. no te preocupes. Entonces Pero yo creo que ya podemos empezar. Voy a hacer una breve presentación. Bienvenidos a Muca Roma en Red. Hoy nos acompaña Alberto Betancourt Posada, autor del libro La sabiduría ambiental de América Profunda, contribuciones indígenas a la conservación desde abajo. Él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Seminario Permanente Globalización, Ciencia y Diversidad Biocultural. Ha participado en la conformación de un equipo intercultural de investigación integrado por caxtlanes, tojolabales, tzeltzales, tzotziles y anjovales, abocado a la investigación que permita aprovechar la experiencia locales de conservación de la diversidad biocultural en los proyectos globales de conservación de los bosques tropicales. Es integrante del Consejo Técnico Académico de la Red sobre Patrimonio Biocultural de CONACYT y de la Mesa Directiva de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología. Bienvenido, Alberto. Nos acompaña también Quetzal Argueta Prado, doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, miembro de la Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural del CONACYT y de la Sociedad de Historiadores de las Ciencias y las Humanidades. Estudia los procesos de modernización agrícola en México durante la primera mitad del siglo XX desde una perspectiva circulatoria y transnacional, y se interesa por la historia de la agroecología, los saberes campesinos y las diásporas científicas. Bienvenido, Quetzal. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, pues no sé cómo quieran empezar. Empezamos con Quetzal. Sí. ¿Empiezo, Alberto? ¿Estás por ahí? Sí, Quetzal, gracias por haber aceptado la invitación. Me da mucho gusto y mucha curiosidad también saber qué opinas. Pues sí, muchas gracias a ti y a todos los compañeros que nos acompañan para hacer
comunidad a pesar de esta, pues, a fin de cuentas, terrible situación que estamos pasando. Muchas gracias por invitarme a platicar sobre tu libro, Alberto. Y pues muchas gracias también al MUCA por organizar esta sesión, que además, si entiendo bien, forma parte, digamos, de un programa de trabajo más amplio, que me pareció muy importante, y por eso lo quiero mencionar, sobre el tema de la naturaleza, la cultura material y el antropoceno. Me pareció muy relevante, no solo por el tema, sino porque además, siendo ustedes los convocantes, pues permiten, digamos, o incentivan el diálogo entre grupos, gentes que normalmente, cuando menos en la academia tradicional, pues no se encuentran, ¿no? Académicos de las ciencias sociales, gentes de las ciencias biológicas, pero también artistas, y esto me parece que puede generar diálogos riquísimos. Entonces, muchas felicidades por organizar esto y muchas gracias por invitarnos a dialogar en este espacio. Y antes de entrar de lleno en el texto de Alberto, que me pareció muy rico, no solo la información que presenta, sino además muy rico de leer, muy fresco en el actual contexto, ya verán por qué. Pero antes de entrar a ese detalle, quisiera proponerles un pequeñísimo paréntesis sobre el tema de la crisis actual, un poco para no ignorar el gran elefante que tenemos en la habitación, pero además porque creo que en el contexto de la crisis que ha generado o que ha producido el COVID-19, es doblemente importante el trabajo de Alberto sobre los saberes tradicionales, los saberes desde abajo, como él los nombra. Se trata de un tema que ya era importante antes de la pandemia, pero que con la pandemia, pues yo creo que se tendría que convertir en la conversación imprescindible en los niveles gubernamentales, en las familias, en el fuero interno, en fin, tendríamos todos realmente que estar discutiendo sobre esto, no para martirizarnos, porque a veces también agobia, ¿no? Tanta tragedia, sino para pensar colectivamente soluciones, alternativas, futuros, ¿no? Porque digamos que una de las grandes tragedias, creo, de esta situación es que, o una de las grandes tragedias que se puede producir y que no debemos dejar llegar, porque no es algo que de por sí vaya a llegar, es que el confinamiento nos aísle y termine de fragmentar los vasos comunicantes y entonces dejemos de hablar con nuestros semejantes y crear un mundo más social, ¿no? Más dialógico. Este es uno de los grandes temas del libro de Alberto, ya lo verán ustedes cuando lo revisen. El tema de la polifonía, del diálogo como un elemento que tenemos que rescatar a toda costa para construir un futuro, digamos, colectivo, cuando menos, ¿no? Y entonces, en esta perspectiva, digamos, de la crisis actual que tenemos, que no es menor, lo que les quisiera proponer es que el libro de Alberto resulta imprescindible, fundamental, pero además esperanzador. Pero resulta esperanzador porque este manto, digamos, de oscuridad que nos está tocando vivir es excepcional, por supuesto. Digamos, nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido una crisis como esta. Habíamos tenido, por supuesto, crisis terribles, ¿no? Las guerras mundiales, los desastres nucleares, etcétera, pero nunca una crisis de magnitud global que, aunque no se vive de manera igual en todos los hogares y en todas las regiones del mundo, los efectos sí son para todos y no hay un rincón de la tierra, digamos, al que podamos decir, yo me voy a este pedacito de tierra donde no pasa nada y me salvo y así resuelvo la cosa. Es un problema global,
pero además es un problema, y esto es quizás la parte más dramática del asunto, que es derivado de una crisis mayor. Es decir, lo que hoy estamos viendo es en realidad una manifestación, un síntoma de una crisis más grande, que tiene mucho más tiempo en construcción y cuyos efectos algunos estamos viendo ya, pero otros se presentarán en un futuro muy inmediato y muchos de esos fenómenos no sabemos bien cómo se van a manifestar. Algunos autores, muy seguramente todos los que estamos en este foro, han caracterizado esta crisis, digamos, como una crisis civilizatoria, en parte porque deriva de nuestras formas de producción y de consumo, pero es también una crisis civilizatoria porque la magnitud de las consecuencias que va a tener y que está teniendo pone en duda la continuidad de esta civilización tal cual la conocemos hoy. Entonces, realmente, la pandemia que vivimos hoy, la punta del iceberg, y por lo tanto un tema que tenemos que tomar todos entre nuestras manos. En esta gran crisis civilizatoria, lo traigo a colación porque además es el tema sobre el que está trabajando el MUCA, ha producido efectos de tal magnitud que ya no solo son, digamos, en el ámbito de lo social. Durante mucho tiempo las formas de producción, digamos, generaron hambrunas, generaron problemas alimentarios, desnutrición, desigualdad, etc. Pero la gran novedad de nuestro tiempo es que los efectos de la actividad humana están ya generando alteraciones del orden geológico, digamos, en aspectos de la naturaleza que creíamos absolutamente independientes de nosotros, de los seres humanos, y que sin embargo ahora están cambiando, ¿no? Procesos, por ejemplo, como los ciclos del agua a nivel global, ¿no? Se están transformando, la acidez de los mares. Hay estudios ahora, ¿no?, sobre los efectos que está teniendo el deshiele de los polos sobre el núcleo mismo de la Tierra y la velocidad a la que este gira. Entonces, digamos, el gran asunto del antropoceno es que los seres humanos, con las formas de producción y de consumo, nos descubrimos como agentes perturbadores del orden geológico. Y esto es doblemente crítico porque estas alteraciones en realidad se han producido en los últimos, hay un debate aún ahí, pero se han producido más o menos a partir de los últimos 200 años y con mayor velocidad, digamos, con un salto exponencial en los últimos 60 años más o menos, ¿no? Todos los índices que se revisan sobre acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, sobre presencia de plásticos en los mares, etcétera, deforestación, gases de efecto invernadero, todos muestran que desde hace 50, 60 años estamos en esta gran aceleración que puede llevarnos al colapso civilizatorio. Lo raro es que esto no es desconocido para casi nadie ya. El tema de la crisis climática que producen estas formas de producción y de consumo está en los medios de comunicación, está en todos los noticiarios, está en el cine, ¿no? Y sin embargo, resulta extrañísimo que la respuesta social ante esta crisis pues no se corresponda con el nivel de emergencia, ¿no?, que estamos teniendo a nivel global. Hay múltiples interpretaciones, el asunto de la gradualidad, que quizás como estamos viendo el problema, pero no sintiendo los efectos de golpe, digamos, como algunas comunidades ya las tienen, por eso no reaccionamos, quizás el síndrome de Estocolmo, a saber qué es lo que nos mantiene, dijéramos, pasmados ante la crisis, y ese es uno de los componentes más graves quizás del asunto, ¿no? No recuerdo ahora bien si es Zizek o Bátimo, Gianni Bátimo, el filósofo, que decían que la gran tragedia de la crisis contemporánea tiene que ver en que el mundo pareciera que imagina con más facilidad el fin del mundo mismo
escenarios catastróficos, ¿no? Por inundaciones, por meteoritos, por virus que caen en la Tierra y de esa humanidad, etcétera, pareciéramos más creativos, más capaces de imaginar eso, que de imaginar mundos alternativos, ¿no? Entonces, eso es muy agobiante y yo creo que eso es parte de lo que nos está pasando en este momento, que nos faltan herramientas para pensar el mundo del mañana después del COVID, ¿no? Y quería mencionar esto porque creo que el libro de Alberto resulta de una enorme importancia justamente porque nos descubre otros mundos posibles, ¿no? En esa oscuridad que se antoja el caos del mundo contemporáneo, Alberto muestra, con nombre y apellido, con descripciones muy precisas, que hay otras formas de significar el entorno, otras formas de producir y otras formas de consumir, y otras formas de vincularnos con nuestros semejantes y con el entorno natural en general, ¿no? Eso es valiosísimo. El trabajo se organiza en varios capítulos que cuentan, digamos, la investigación que ha venido haciendo Alberto a lo largo de varios años entre grupos de colegas, muchos con una perspectiva militante, y eso es muy enriquecedor conocerlo, gente que por toda América Latina, específicamente en México, Ecuador, Colombia y Bolivia, están desarrollando investigación para construir alternativas, pero además de dar cuenta de esos trabajos académicos, digamos, de la academia, no voy a decir tradicional, pero digamos tradicional, pero militante y alternativa, Alberto da también cuenta de información que recoge cuando en visitas a campo, en caminatas por la selva, alrededor de fogatas y en baile en torno a una marimba. Se los cuento así porque así dice el libro y quiero hacer justicia a ese método al final de cuentas, del cual les hablaré en un muy importante para las ciencias sociales porque nos permite ver otras realidades, ¿no? En cada uno de estos países que les comentaba, México, Ecuador, Colombia y Bolivia, Alberto es muy minucioso al dar cuenta, digamos, de los trabajos que, cuando menos en los últimos piñas de a 20, las vicisitudes de las conferencias en Si casa. querías esconder tu locación, ya no lo lograste. Sí, de espía secreto no funcionaría. Fracasó la clandestinidad. Exacto. Entonces, les decía que en cada uno de estos países, Alberto da cuenta de los trabajos que han producido, digamos, académicos ya consolidados, pero riquísimo que dé cuenta de los trabajos de jóvenes investigadores surgidos de comunidad, pero además comprometidos con su comunidad, que regresan a dar cuenta de los conocimientos, de los métodos, las técnicas que mantienen allí justamente para producir biodiversidad, incluso no solo conservarla, sino producirla. Es interesantísimo. Y al hacer esto, les decía, no solo de los jóvenes y de los investigadores ya más consolidados, sino que al hacer esto me interesó, digamos, de manera particular, y lo comparto en el foro. Lo que está haciendo Alberto también es construir un relato distinto sobre la modernización tecnológica en estas regiones y, por ende, sobre el antropoceno mismo. Esto voy a regresar sobre esto más adelantito, pero me parece un aporte muy interesante por cuanto además abre nuevos senderos, ¿no?, sobre los que habrá que seguir trabajando. Ya regresaré sobre este asunto. Bueno, en ese contexto, con estos actores, con estas preocupaciones, uno de los temas claves que aborda el autor es el tema de la conservación. Y esto es pues muy importante en el contexto actual,
porque justamente estamos en uno de los componentes de la crisis antropocénica, tiene que ver con, pues básicamente con la sexta extinción, ¿no?, de especies sobre la faz de la Tierra, y producida por una erosión aceleradísima de la biodiversidad sobre el planeta. Insisto, consecuencia de las formas de producción y consumo que tenemos desde hace cuando menos 200. Voy a hacer un pequeño paréntesis, aclarar que el propio término antropoceno es muy debatido, evidentemente, porque habría que preguntarnos si nos permite objetivar a los causantes reales de este desastre, o al contrario, permite un poco diluir responsabilidades, porque cuando uno ve, digamos, los procesos de degradación ambiental o las causas de la degradación ambiental, pues uno identifica muy rápidamente que se trata básicamente de los procesos de la revolución industrial, más recientemente de las dinámicas de producción en Estados Unidos y China, y donde el sur global, pues, no se le puede imputar esa carga, ¿no? Entonces, bueno, decirles que cuando digo el desastre del antropoceno, estoy pensando el desastre que han creado los agentes del norte global y no necesariamente todos en el mundo, ¿no? Bueno, dicho esto, regreso sobre el tema de la conservación y la biodiversidad, porque sobre este aspecto, la aproximación de Alberto es muy interesante, primero porque nos da cuenta, digamos, del itinerario que ha seguido, institucional, pero intelectual, conceptual incluso, la formulación de dos posiciones antagónicas, que ya nos explicará con más detalle el autor, pero que, digamos, se han constituido como dos polos que disputan el gobierno de los recursos naturales, de los bienes comunes, desde dos perspectivas muy distintas, ¿no? En esta perspectiva, Alberto va recorriendo las distintas cumbres, distintas reuniones internacionales de organismos multinacionales, en donde se discute qué es la naturaleza, para qué sirve la naturaleza, cómo conservar la naturaleza, porque, valga decirlo, nadie en su sano juicio hoy día, dijéramos, milita por la degradación de la naturaleza, ¿no? Yo creo que la conservación es una preocupación en la mente de todos, pero las formas en que se opera esta conservación varían muchísimo, ¿no? Entonces, caracteriza por un lado, Alberto, un bloque de agentes constituido por algunos personajes, pero por gobiernos, pero por agentes de empresas transnacionales, que él caracteriza, digamos, de manera genérica como un proyecto de conservación desde arriba, contrapuesto a estas voces, digamos, que buscan unas modernidades alternativas que estarían mucho más a ras de tierra y que por lo tanto identifica con agentes de conservación desde abajo, ¿no? En esta perspectiva, desde el polo hegemónico, lamentablemente, se entiende a la naturaleza básicamente como un recurso económico, como un bien negociable. Insisto, esto en el ánimo de protegerlo, ¿no? Pero para protegerlo, en esta lógica capitalista, se le tasa, se le asigna un valor para protegerla, porque entonces se puede comerciar, ¿no? Y desde la otra perspectiva, de la perspectiva de la conservación desde abajo, hay una apuesta radicalmente distinta para sacar, digamos, a la naturaleza y de esa lógica del dinero y de esa lógica, digamos, cuantificadora y de la rentabilidad, y para entenderlo como un bien público indispensable para la reproducción de la vida sobre el planeta, ¿no? Desde esa perspectiva, Alberto va siguiendo a los actores que dicen una y otra cosa en las cumbres de Río de Janeiro, en las distintas convenciones por la biodiversidad que se tienen en el mundo desde 1988.
empieza esta trayectoria que documenta Alberto y da cuenta de estas instituciones, pero también de los conceptos que de un lado y otro se van creando, movilizando para legitimar cada una de las posturas, ¿no? Es muy interesante la aproximación que hace Alberto a estos actores de la conservación desde arriba, pero es importante señalar que no es el tema principal del libro, ¿no? Y decir también que el tema, digamos, de la conservación desde arriba y los actores que la han modelado y que la han puesto en práctica a nivel global, ha sido tema ya de libros previos que ha publicado Alberto y otros colegas de la UNAM. En este caso, señala la situación, pero en la conservación desde abajo. Dicho esto, me parece muy interesante también en el libro de Alberto que para dar cuenta de estas modalidades, digamos, alternativas de conservación desde abajo, pues el autor mismo se tiene que deconstruir, reinventar, digamos, en el sentido, explica el autor, que para captar este tipo de voces, este tipo de argumentos, las herramientas analíticas convencionales no bastan, ¿no? Y esto es muy interesante porque creo que es un asunto que en la academia se ha venido discutiendo desde hace ya mucho tiempo, pero que el siguiente paso, es decir, hacer investigaciones de este tipo con estos otros enfoques, no es tan evidente, ¿no? Yo creo que es todavía un deseo en proceso de construcción, de concreción, que en el libro de Alberto tenemos un buen ejemplo, ¿no? Para seguir estos actores, Alberto les decía, cambia sus estrategias y tiene que ir a ras de tierra, ¿no? Para entrevistarse con la gente, para bailar, les decía, en torno a una fogata, con una marimba, para entender esas otras racionalidades y para entender lo que quieren decir los conceptos, lo que quieren decir las prácticas. Sobre este asunto es muy rico encontrar en el libro una cantidad de, digamos, es muy interesante entender ese otro mundo gracias a conceptos con significados muy sofisticados que dan cuenta de ese otro mundo, ¿no? Digamos, Alberto no se queda en una enunciación abstracta de esas realidades o configuraciones alternativas, sino que nos permite acceder a ellas a través de los conceptos que ofrecen sus compañeros entrevistados y en realidad estas comunidades, ¿no?, de investigación e innovación intercultural que menciona Alberto. Este es un concepto muy, muy importante. Y más que un concepto, una forma de investigación urgentísima en la academia, integrar comunidades de investigación e innovación intercultural. Entonces, es gracias a estos diálogos con estos agentes, actores de comunidades, de la academia altermundista, etcétera, que Alberto da cuenta de estas otras realidades, ¿no? Para ello, el autor recoge, digamos, toda la experiencia ya escrita de autores clásicos como Boaventura de Sousa, Edgar Morán o Arturo Escobar, entre muchos otros, pero también les decía de jóvenes que están haciendo trabajos interesantísimos desde Claxon en Ecuador, desde Bolivia, desde Acruco, y en fin, una comunidad muy pujante de investigación que ha producido ya obras de enorme importancia y a los que habrá que seguirles la pista, ¿no?, en el futuro. Uno de los grandes problemas, digamos, que enfrenta la investigación que realiza Alberto es, digamos, cambiar la lógica del diálogo, ¿no?
desaparecen los informantes, desaparecen los esquemas verticales o unidireccionales de investigación y Alberto apuesta por el diálogo de saberes, es decir, una forma de construcción del conocimiento circular, dialéctica, que le permite conocer, digamos, la realidad local y las visiones del mundo y los sentidos del mundo de todos estos compañeros que va encontrando en esta trayectoria. Les comentaba que uno de los elementos que me llamó mucho en la investigación tiene que ver con referencia a, digamos, las investigaciones más nuevas sobre los peligros que implican los agrotóxicos, sobre las formas alternativas de manejar los bosques, sobre los procesos coevolutivos, hombres, plantas, naturales y demás. Me pareció muy interesante también, como historiador, el rescate que hace de voz, digamos, de la primera mitad del siglo XX, que ya advertían sobre la crisis que se podía producir con las formas de producción, de manejo agrícola, de manejo forestal, de producción industrial que se tenían en la época. Y esto me pareció muy interesante porque dijéramos que contribuye a una historiografía en emergencia actualmente, en surgimiento actualmente, que cuestiona la narrativa del antropoceno. El antropoceno, como les explicaba, emerge hacia el año 2000 en el ámbito de los estudios químicos geológicos, se posiciona muy rápido en las ciencias sociales y se vuelve un fenómeno mediático, ¿no? Hay una película inclusive producida por Hollywood, ¿no? Sobre el antropoceno y demás. Entonces se vuelve un fenómeno mediático y se vuelve un campo de disputa también, porque ante la crisis, ante el colapso de esta civilización, han emergido distintas posiciones, así como sobre la conservación de la biodiversidad, han emergido distintas posiciones, digamos, para tratar de resolver el problema, ¿no? Pero curiosamente, los mismos agentes que generaron esta crisis civilizatoria son los que hoy se posicionan como agentes, digamos, de salvación, básicamente, ¿no? La semana pasada, si mal no recuerdo, se anunció en Nueva York por el alcalde de Nueva York, una ciudad terriblemente devastada por la pandemia actual, y que está buscando alternativas para sobrevivir, contener, pero además para seguir su vida. Se anunciaba por parte del alcalde de Nueva York el fichaje, así lo dijeron, pues digamos la integración del alto ejecutivo de Google, disculpen que ahora no recuerdo el nombre, que ya no trabaja en Google, pero digamos que dijéramos que es el responsable de ese gran proyecto, no solo de Internet, sino geopolítico que es Google, lo integró en un equipo, junto con muchos otros, para pensar el futuro y ofrecer alternativas para ese futuro, ¿no? Este grupo y estos grupos que se están articulando, pues en realidad, lejos de pensar la crisis como un punto de inflexión que nos debe hacer pensar que hicimos mal las cosas, que desde hace algunos años estamos haciendo mal las cosas, están en una lógica de rentabilización de la crisis, ¿no? De sacarle provecho a la crisis. Y, por ejemplo, frente al calentamiento climático, pues proponen un abanico de opciones de geoingeniería, les llaman, ¿no? Por ejemplo, para construir grandes paraguas que reflejen los rayos solares, ¿no? O sustancias químicas que se estabilicen en la atmósfera y ayuden a reflejar los
los rayos nocivos del sol, un gran proyecto frente a, dijéramos, la muerte masiva de abejas en el mundo por la agricultura convencional y los pesticidas. Hay un gran proyecto en curso para construir abejas robots, ¿no? Y ver si con eso las podemos suplir para poder mantener la polinización y por lo tanto la vida vegetal en la Tierra. En fin, un despliegue, digamos, de tecnologías y de formas de sobrevivencia construidas sobre la lógica, la lógica que creó el problema, que el argumento de estos sectores es de decir que efectivamente metieron muchísimo la pata con esas formas de producción industrial, con quemar el carbono sin ton y son, el carbón, perdón, sin ton y son, con impulsar la energía nuclear que tan tóxica, etcétera, pero que se dieron cuenta y que ahora tenemos en las nuevas tecnologías contemporáneas pues la receta y la solución para el asunto. Digo que el libro de Alberto permite leer de manera distinta estos argumentos porque lo que demuestran las historias recogidas por Alberto es que ya sabíamos con mucha claridad, cuando menos desde la primera mitad del siglo XX, que este modelo plantea riesgos gravísimos para la vida en el planeta, ¿no? Es decir, no llegamos, el fenómeno antropoceno no es el resultado de una modernización irreflexiva, ingenua, a la cual nos hayamos todos subido gozosos de llegar a un futuro de abundancia, de salud, etcétera, sino que ya desde mucho antes había voces que alertaban contra esas consecuencias y eso tiene implicaciones académicas, digamos, historia, pero debe haber implicaciones políticas, ¿no? Entonces, simplemente para terminar y dar paso a la explicación de Alberto, en fin, al intercambio que siempre será más rico, en este contexto, digamos, de pandemia, de crisis civilizatoria, de antropoceno, etcétera, hay una imagen que encontré muy sugerente en uno de los últimos libros de Bruno Latour, que se llama ¿Dónde aterrizar, me parece? Y él dice que dijéramos, la humanidad ante estos problemas tiene que ver un poco por la sorpresa de la promesa no cumplida, digamos. Y entonces él dice que hoy día podríamos pensar a la humanidad como si fuéramos en un avión que despegó hace 60, 70 años, en el que vamos en ese avión que tenía como destino, ya les decía, la sociedad de la abundancia, luz, donde la enfermedad no se presentaba, ¿no? Y a medio vuelo, el piloto anuncia por los altavoces que ese país al que se nos había prometido llegar, ese destino al que íbamos muy felices todos, no existe, simplemente no existe, se desdibuja bajo nuestros pies, ¿no? Ya no existe. La crisis de hoy y las que se vienen es eso, es un desmoronamiento, digamos, de los grandes objetivos de la modernidad y de los procesos de modernización del siglo XX. Y traigo, fíjense ustedes, ¿no? El piloto, el destino al que vamos, no existe más y además tenemos un último cuartito de gasolina en el avión, ¿no? La crisis, la desesperación, el enojo son tremendos, pero aún así lo raro es que, claro, digamos, la lógica, una mente sensata diría, pues aterricen de inmediato, ¿no? Vamos a poner los pies sobre la tierra y a repensar a dónde tenemos que dirigir, pero pues bajémonos de este avión. Pero hay en muchos, ¿no?
claro, anidados, algunos en instituciones oficiales, globales, ¿no? Que lejos de decir aterricemos y repensemos la cosa, le piden al piloto que... ¿escuchan? Sí, te escuchamos. Lejos de pedir que se aterrice la aeronave, le piden al piloto que pise con más fuerza el acelerador, ¿no? Así podemos entender lo que ha pasado con los Estados Unidos y en muchas otras instancias alrededor del mundo después de la climática de París. Ya se bajó de ese tren, digamos. Con todas las críticas que se le pueden establecer, era un pacto que podía permitirnos atenuar el cambio climático en el mundo. Bueno, quería por último mencionar esta pequeña figura que propone Latour, para decirles que el libro de Alberto es en realidad como un manual de aterrizaje forzoso. Es, digamos, un libro que les recomiendo leer porque nos permite aterrizar, regresar, ponerlos en la tierra, desprendernos, despojarnos de este gran espejismo extraterrestre, ¿no? Digamos extraterrestre, no en el sentido ufológico, ¿no? Sino en el sentido de que fue un proyecto de futuro que se construyó sin tener los pies en la tierra. Fue un proyecto que se construyó pensando en posibilidades ilimitadas de producción en un entorno evidentemente limitado, ¿no? En recursos, en tiempos, en miles de cosas. Entonces el libro de Alberto es un buen manual de aterrizaje, es una plataforma a la cual hay que agarrarnos y circularla entre toda la gente que conozcamos a nuestro alrededor, pues para otras más alternativas de relacionar el entorno y con nuestros semejantes. Eso quería compartirles. Gracias. Pasamos contigo, Alberto. Sí, gracias. Muchas gracias, Quetzal. Me siento casi como un trapecista mixteco tratando de agarrar así la plática del compañero con mucho gusto de que el trapecio llegue a tiempo. A mí me gustan mucho los aviones. Tuve oportunidad en una ocasión de tomar así 2 clasecitas de aviación y de lo poco que aprendí es que lo más difícil es aterrizar. Y yo te agradezco mucho la alegoría de que este texto forme parte de ese esfuerzo colectivo que está haciendo mucha gente en el mundo por tratar de encontrar cómo aterrizar, cómo frenar podríamos decir, impulso autodestructivo que a veces me parece que uno se pregunta si se podrá detener y que es en buena medida como yo entiendo el antropoceno. Un antropoceno que, por cierto, yo creo que como bien señalas, Quetzal, pues habría que concebir fundamentalmente no como una forma de disolución de la responsabilidad, sino como un antropoceno que tiene un apellido particular y de hecho es un sinónimo para nombrarlo, que es más bien el capitalismo seno. Es decir, no cualquier tipo de antropoceno, no solamente el hecho de que la especie humana está realizando una actividad que en buena medida la lleva a su autodestrucción y que ha hecho que autores como Víctor Toledo se pregunten si no es una locura, ¿no? Si no se trata de un impulso autodestructivo. Y en ese contexto, a mí me gusta pensar en un filósofo alemán como Walter Benjamin, uno de los autores que yo adoro por formar parte de esta corriente que podríamos llamar la historia desde abajo, que plantea justamente que quizá una revolución se parece a
alguien que jala el freno de emergencia de un ferrocarril que está a punto de desbarrancarse y caer al vacío. Y a veces uno se pregunta si el progreso no será eso. Si eso que llamamos progreso y que con mucha arrogancia nos hace pensar que podemos superarlo casi todo, incluso el carácter explotador del capitalismo, su carácter de explotación del ser humano y de la naturaleza, y pensar que gracias a la ciencia y la técnica, como lo propone la tecnocracia, podríamos construir un capitalismo verde, pues esa confianza en el progreso está provocando grandes problemas a la humanidad. Y en ese sentido, pues creo que, aunque es justo y comprensible el asombro que nos provoca encontrarnos con grandes calamidades y con grandes actos de barbarie que nos parecen excepcionales porque pensamos que conforme avanza la humanidad gracias al progreso, eso se va a volver cada vez más extraño, la barbarie, la catástrofe, y nos damos cuenta que no, que en realidad esa barbarie y esa catástrofe, hablo de la explotación de la naturaleza y de la explotación de los seres humanos, en lugar de ser algo que ocurre de manera muy rara, es algo que está ocurriendo permanentemente. Walter Benjamin decía que eso que nos parece excepcional, en realidad no es tan excepcional, sino que es algo que ocurre continuamente y que evidentemente nos obliga a pensar si eso que llamamos progreso, y lo digo solamente como una pregunta, no será más bien algo que tiene que ver con capitalismo, con colonización y con patriarcado. Obviamente estos tres términos ya los uso yo, no Walter Benjamin, que se preguntaba solamente por el capitalismo o básicamente por el capitalismo. Así que en ese contexto yo coincido con que pues un evento tan valioso para nuestra resistencia y para nuestra construcción de comunidad en este momento por el que estamos pasando, pues sí tiene que partir de reconocer el inmenso dolor que está padeciendo ahora la humanidad y que pues no deja de conmoverlo a uno, de provocarle a uno, bueno, así que no generalizo, no hablo por todos, pero pues una especie de locura, ¿no? En el sentido de cómo se hace uno cargo de tanto dolor, cómo ser capaces de pensar que simplemente en Estados Unidos, por poner un caso, haya 90,000 personas que han perdido la vida. Y eso pues hace que se quede uno en un lugar un poco extraño al hablar, pero al mismo tiempo vuelve absolutamente imprescindible el estar juntos, pensar juntos y actuar juntos. Y en ese contexto yo quisiera entonces partir desde esta crítica del progreso, recuperando todavía la metáfora de Benjamin de un ángel de la historia que no puede plegar sus alas porque el huracán del progreso le impide cerrarlas y que consecuentemente solamente puede voltear a ver las ruinas que ese huracán del progreso deja a su paso. Yo quisiera empezar aquí con una última aventura, poquito posterior a la terminación de este libro, que ocurrió en Sucre, Colombia, en la que tuve oportunidad de escuchar a mi amiga Vivian Camacho hablar sobre una experiencia que tiene que ver con la medicina tradicional y cómo los indios calaguayas participaron de una manera un tanto imprevista, inusitada y espectacular en la historia universal. Resulta que cuando se estaba construyendo el canal de Panamá, la cooperativa de Lesseps, que había construido el canal de Suez en Francia, que además pues traía todo un proyecto de socialista utópico, luego fue privatizada y cambió de rumbo y de código de conducta, pero que traía, digamos, esa buena voluntad original detrás, nunca pudo construir el canal de Panamá porque se enfrentaba con una enfermedad que provocaba fiebre y grandes malestares que provocaban la muerte de los constructores del canal de Panamá. Y mandaron llamar a los mejores médicos de Francia. Es una historia que probablemente conocen pues casi todos los que nos están haciendo el honor de escucharnos. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, 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 te perdón. escuchamos. Sí, Sí, sí. Todavía estoy como adentrándome en este mundo digital. no te preocupes. Gracias. Entonces,
Sí, sí. Pues llegaron los mejores médicos de Francia a tratar de curar a los enfermos y no pudieron diagnosticar la enfermedad. Hubo un desfile de médicos estadounidenses, europeos, hasta que finalmente, desde los Andes Pardos, de la cordillera, de la parte boliviana de la cordillera, la larga cordillera de los Andes, descendieron un grupo de médicos tradicionales de indios calaguayas con sus morralitos y sus guaraches. Llegaron al trópico, tenían experiencia en el trópico porque, como ustedes saben, hay una parte en la que se juntan los Andes con la selva amazónica. Diagnosticaron a los enfermos, usaron como planta base la quinina y lograron curar la malaria. Y yo pienso que en buena medida lo que nosotros tenemos que hacer es justamente aplicar el freno de emergencia, detener el ferrocarril del progreso y hacer algo que quizás es la parte más difícil de la maniobra de aterrizaje de emergencia que nos acaba de proponer como un gran poeta Quetzal con esa alegoría. Y la parte más difícil de la maniobra de aterrizaje, desde mi punto de vista, consiste en aprender a escuchar, en sustituir el modelo ilustrado que se imagina que la ciencia se difunde del centro, que es Europa o Estados Unidos, a la periferia, por un nuevo etos científico que sea capaz de terminar con lo que Boaventura de Sousa Santos llama la sociología de la ceguera y que sea capaz de visualizar, y en este caso escuchar, la experiencia humana, los sofisticados conocimientos que otras culturas que normalmente han sido oprimidas por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, aguardan para nosotros, tienen para nosotros, y que al igual que los médicos tradicionales cayaguayas, podrían hoy poner en juego para ayudarnos a resolver los grandes problemas que está provocando este antropoceno con apellido, que es el capitalismoceno. En ese contexto yo quisiera compartir con ustedes dos fragmentitos del libro, que pues en alguna medida, como lo digo en la contraportada, es en buena medida un libro de viajes. Esto se refiere a una experiencia que tuve en Popayán, en Colombia, en el Cauca, durante la inauguración del cuarto Congreso Latinoamericano de Etnobiología, donde el mayor NASA, Vicente Peña, afirmó en la selva amazónica: una sola persona puede hablar en el Amazonas diferentes idiomas, uno para las tareas comunitarias, otro para discutir políticamente, uno más en las tareas de siembra y otro para platicar con los animales o los dioses. Yo me acordé porque había estado antes de eso en Bolivia, en una cosa que es pues parte de la leyenda, pero como ocurre con los mitos, encierra alegorías de una manera de concebir el mundo, que se decía que los incas, que habían logrado construir un imperio, sin caer en idealizaciones, en el que no existía el hambre, hablaban varios idiomas, usaban el quechua como lengua franca, pero cuando ellos querían hablar de gobierno y de política, hablaban en otro idioma, y cuando se lo proponían podían hablar en otro idioma con los animales y en otro idioma con los dioses. Así que cuando estaba yo en Colombia, en Popayán, escuchando al mayor Vicente Peña, que por cierto contó cosas extraordinarias y muy duras de lo que puede hacer un mayor, yo ni siquiera sabía lo que implicaba ese cargo, es algo similar a lo que normalmente y equivocadamente llamaríamos un chamán, aunque en realidad en este caso sería un guatiri. Él dijo, y ahora sí lo cito, lo transcribí de lo que yo le escuché, dijo lo siguiente: los que habitan en la selva hablan yucaná, matapí, tamimucha, huinané y huitoto. En esos idiomas del contar, piden que cada quien cumpla con sus responsabilidades comunitarias. Hay idiomas que ya no se hablan. Hay otros que son antiguos y pertenecen a los lenguajes de la época de la creación. Esas lenguas hay que hablarlas con cuidado, pues si uno se equivoca, la creación sale mal. Yo escuché arrobado al mayor Vicente Peña. Ahora mismo no sé si ustedes alcancen a escuchar, pero va pasando por mi calle una banda de viento de pueblo.
Pienso en este ejercicio en el cómo simplemente si uno baja un poquito la voz, por todos los poros se cuela en la sociedad en la que vivimos la presencia de la sociedad indígena y de las diferentes culturas que la integran. No sé si lo alcanzan a escuchar aquí, yo lo oigo bajito, pero se oye la trompeta que están tocando. ¿Quién sabe de qué comunidad vendrán? Y yo pienso que en este caso, con las palabras del mayor Vicente Peña, uno puede llegar a la conclusión de que en realidad existe una estrecha relación entre lenguaje y ontología. Como profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, aunque yo soy historiador, siempre he procurado la amistad y el contacto con mis compañeros filósofos. La palabra ontología siempre se me ha hecho un poco difícil de entender. Por supuesto, todavía es inasible, inefable para mí, pero hasta donde le alcanzo a comprender esta idea de cómo se produce el mundo, cuál es la poiesis del mundo, cómo es que se genera lo que existe, pues el lenguaje ocupa un lugar muy importante ahí. Los lenguajes generan un tipo de realidad, un mundo de vida. Y creo que nosotros tenemos como sociedad contemporánea metida en esos graves problemas en los que se encuentra nuestra sociedad por la pandemia, tocados por el dolor de la pandemia, el reto de construir un conocimiento polifónico, interdisciplinario, interlingüístico, que nos permita pues escuchar la sabiduría que está contenida en otros idiomas. Quiero concluir mi intervención simplemente aludiendo a una experiencia que tuvimos en la selva, La Candona, en Chiapas, con algunos compañeros celtales y tzotziles, y quisiera pues simplemente aludir a esta experiencia. En una ocasión en que este equipo interdisciplinario al que pertenezco, integrado por tojolabales, tzotziles, celtales, canjobales y caxlanes, que es como los compañeros indígenas nos llaman a los mestizos, pues tuvimos la oportunidad de escuchar a Sebastián Hernández, quien nos hizo favor de contarnos sobre el Caltic y el Calná, y pues nos habló de estos dos conceptos, los pongo simplemente como ejemplo, que aluden al Equil Cuxlejal o al buen vivir, y él tradujo el Equil como lo bueno y el Cuxlejal como lo colectivo, lo comunitario, el bien para todos, y nos dijo, desde las ceremonias rituales para pedir la buena cosecha, para peticionar por la salud comunitaria, hasta la forma de elegir a nuestras autoridades locales, de solucionar nuestros problemas. Nuestros abuelos nos han inculcado valores que se encaminan a la búsqueda constante del Equil Cuxlejal desde hace muchos años atrás. Por ello, el Equil Cuxlejal no se puede entender si no se entiende el Unquinal como el punto de partida de nuestra civilización. Y para entender el Unquinal hay que entender el Caltic y el Calná. La importancia del Calná en la cultura celtal tiene que ver, dice Sebastián Hernández, en lo que en un intento de traducción podríamos considerar con algo así como la milpa tradicional, el Caltic. Pero el Calná implica un sistema de producción que no solamente tiene que ver con la parte técnica, sino que tiene que ver también con la parte ética. Y yo quisiera decir que, pues para mí ha sido una experiencia extraordinariamente enriquecedora poder, digamos, ir desarrollando la disposición a escuchar. No tengo las herramientas lingüísticas, espérenlas adquiriendo poco a poco. Me voy a hacer de amigos en la carrera de lingüística. Ya le echo ojo a varias amigas y amigos que podrían ayudarme en ese sentido para aprender un poco más rigurosamente algunos métodos que tienen que ver con la lexicografía, por ejemplo. Pero sí he tenido la suerte de encontrarme en el camino con personas sabias como Carlos Denkersdorf, como mi amiga María de la Flor Tojolabal, que hace la presentación de este libro, que me han enseñado el principio Tojolabal, que considera que lo más importante, el núcleo de una cultura, por lo menos de la cultura Tojolabal,
es aprender a escuchar. Y eso me ha hecho abusar el oído en relación a las categorías de pensamiento que utilizan algunos pueblos indígenas, como en este caso el idioma celtal, en el que se expresa y expresa la sofisticada red de pensamientos mi amigo Sebastián Hernández, cuando alude al Lequil Cuxlejal, al Lumquinal, al Caltic y al Caná. Y creo que esa es una tarea que hoy tenemos por delante todos. Bueno, que además, ¿qué puedo decir? No es una tarea, es una invitación a una gran aventura, la aventura que significa tener la disposición para escuchar otras conciencias, otras palabras, otros lenguajes y otras maneras de pensar. De tal manera que pues quisiera concluir desde luego agradeciendo mucho al MUCA Roma la realización de este evento que creo que para todos, por lo menos para mí, pues es un momento muy importante de resistencia psicológica, política, existencial, el hecho de saber que aunque estamos en aislamiento, no estamos solos y podemos hacer comunidad. Así que quisiera concluir rápidamente con una breve alusión a la sorpresa que me provocó, pensando también en la experiencia y la sabiduría de otras culturas fuera de nuestro continente, enterarme a través del Diario del Pueblo y de la agencia de prensa china Xinhua que China afrontó la pandemia del COVID-19 atendiendo en un 50% a sus enfermos con medicina tradicional china en todas las fases de la enfermedad: prevención, diagnóstico, atención temprana, cuidados intensivos, acompañamiento al buen morir, que es tan importante y que temo que ha sido tan descuidado por la medicina occidental, y la recuperación de los enfermos. Para mí fue realmente una sorpresa extraordinaria. Yo pensé que China, en esta senda contradictoria, convulsionada, compulsiva, en la que por un lado imita la modernidad capitalista, y de repente sentía yo que iba dejando lo tradicional y lo alternativo de la cultura china, empleó a fondo la medicina tradicional. Y pienso que nosotros, así como con la experiencia de los indios calaguayas, tenemos mucho que aprender si apelamos a eso que somos, una sociedad pluricultural, inteligente, con una larga tradición viva, como ocurre con nuestras plantas, con el maíz, de fitomejoramiento tradicional, comunalista, inteligente, intergeneracional. Y esa es un poco la invitación que intenta hacer este libro que hoy muy gentilmente el MUCA me ha invitado a compartir con ustedes, el lanzarnos en la gran aventura de conocernos a nosotros mismos, de conocer nuestro continente y imaginar un futuro decolonizado basado en nuestro propio desideratum, en nuestros propios deseos. Muchísimas gracias a todos los que nos han hecho el gran honor de escucharnos y tener este gusto en medio de la pandemia tan dolorosa de poder estar juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Pues no sé si podamos abrir unos 5 o 10 minutos de preguntas, ¿no? Abrirlo como al público. Muchas gracias, Quetzal. Increíble tu participación y también la de Alberto. Yo sumaría algo que me parece que es bellísimo en tu libro y que tiene que ver justo con la manera de, o sea, el establecer esta analogía del acercamiento del pensamiento social con el pensamiento científico, ¿no? Dentro de la universidad, ¿no? Como en un poco también en este repensarse y, bueno, de alguna otra manera reorganizar, ¿no? Esas, a veces, estructuras que son tan, pues, tan distantes, ¿no? Y otra cosa también que creo que tiene que ver mucho con la administración, ¿no? Esa manera como un poco, bueno, más bien a la que se tiende, ¿no? Sobre que es una administración a veces con muchas fallas, ¿no? Con un sistema que a veces también está en una fractura constante, ¿no? Que yo creo que en el libro es bellísimo porque, bueno, te ofrece como todas esas otras alternativas.
No sé si alguien quiera preguntar. Aquí está Emma Red. Si puedes abrir tu micrófono, Emma. Sí, no sé si me escucha. Sí. Sí, Emma. Ok. Primero, antes que nada, felicitarlos, saludarlos. Este, yo creo que cada día se están dando más este tipo de comunicación que es tan importante, ¿no? Los saludamos desde la red latinoamericana por la defensa del patrimonio biocultural. Saludos, Alberto, felicidades. Quetzal, saludos también. Ya sea mucho que no te veía desde San Cristóbal de las Casas, creo. Bueno, voy a tratar de ser breve porque me imagino que otras personas quieren participar. Hoy vi en internet, la verdad es que no sabía que se está celebrando el Día Mundial de la Biodiversidad. Y entonces yo estuve pensando toda la mañana que esto de la celebración de la biodiversidad, pues no puede estar desligada de esta defensa biocultural, ¿no? Para mí la verdad es que desde hace mucho tiempo que pues estos grandes problemas que se han dado, obviamente cosas que tienen que ver con cuestiones morales y demás, son difíciles, pero que realmente tienen nombre y que a veces humanos es la Emma, responsable de todo. Pues porque a Emma, mí una responsabilidad. pero te estamos Celebrando el perdiendo Día en de el la sonido. Biodiversidad, debería por eso el libro de Alberto es tan importante. Emma, ¿me escuchas? Perdón. Es que me escuchas, estamos perdiéndote en el sonido. Si apagas ¿Ya tu me cámara, escuchas? si apagas tu cámara, a veces corre mejor. Los escucho, pero a lo mejor ustedes no. No, nosotros a ti no, pero si apagas tu cámara tantito, puede correr mejor el sonido. Sí. ¿Ya? Sí. Sí. Sí, ya te Ok, escuchamos. bueno, nada más, voy a abreviar. Esto que retoma Alberto, y por eso coincidimos tanto en cuanto a tomar las voces de esos pueblos, ¿no? Yo leía también hace tiempo que toda esta biodiversidad, quienes más las protegen son los grupos indígenas, ¿no? Se habla de un 80% de la biodiversidad protegida por grupos indígenas. Pero la verdad es que a mí se me hace una cosa terrible el hecho de que, por un lado, hablamos de los grupos indígenas y, por ejemplo, en este momento se está aprovechando todo este asunto del COVID para seguir invadiendo sus territorios. Se siguen matando a líderes socioambientales. Y esto tiene nombre y apellido, o sea, no somos la humanidad, son empresas. Esto de que todos vamos por la conservación ambiental, no estoy de acuerdo. O sea, finalmente yo creo que Bolsonaro no le importa poco la conservación socioambiental, ¿no? Eh, y así hay un conjunto de aspectos que sí, tenemos que retomar esas voces. Pero si no nos vinculamos, si no nos organizamos junto con esas voces, yo pienso que finalmente todo lo que tiene que ver con este neoliberalismo, con este capitalismo, pues al contrario, toma las ventajas que tiene, incluso que ahorita los grupos indígenas están tan terriblemente afectados por falta de condiciones de salud para seguirse apropiando. Y entonces la vinculación, la organización, más allá de la reflexión es lo que sigue, porque de otra manera todos nosotros, y en eso coincidimos totalmente, nos identificamos con estas voces, con estos grupos, pero tenemos que ir mucho más allá y la vinculación es fundamental. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería decir.
Los felicito mucho, qué bueno que hayan planteado esto. Coincido totalmente con los planteamientos de Alberto, también con mucho de lo que planteó Quetzal. Y bueno, pues muchas gracias por organizar este evento. Y sí, efectivamente, el libro yo lo tengo en papel y es una maravilla, es una belleza. Felicidades. Muchas gracias, Ana. Emma, Emma. Emma. ¿Alguien más? Pues creo que no hay. Marisol. Sí, Marisol. Si quieres, abre tu micrófono. No sé, ¿ahí se escucha? Sí. Ya. Sí. Hola a todos, perdón, llegué tarde, no es mi día tecnológico, lo decía Alberto. Llegué un poco tarde y por tanto espero no comentar algo o preguntar algo ¿no? de lo que se habló antes de mi aterrizaje forzoso. Pero yo quisiera preguntar, yo estoy estudiando sobre políticas públicas, ¿no? Para la producción campesina e indígena de alimentos. Y ahora veo todo este vuelco con ¿no? Con el gobierno, bueno, ya no es tan entrante, ya el gobierno en funciones, todas las iniciativas dirigidas a hacer la transición hacia la agroecología y hacia modelos mucho más respetuosos de la propia dinámica de la naturaleza o las naturalezas. No nos metamos ahorita en esto, ¿no? En esta discusión. Mi pregunta para Alberto y de refilón para Quetzal, ¿no? Porque a quien solo conozco de habladas, pero por fin lo veo en vivo. Mi pregunta es, ¿qué hacemos con este otro sujeto del que hace no mucho habló Dussel, creo, ¿no? Cuando fue el golpe en Bolivia. Hay un sujeto que ha provocado justamente este neoliberalismo, y el capitalismo y el neoliberalismo, ¿no? Este sujeto tan alejado de la naturaleza, en fin, ¿no? El conocimiento de lo que se habla en este libro, que tengo que leer, por cierto, porque tampoco lo he leído. Entonces, mi pregunta en realidad es, ¿cómo lidiamos con este resto del mundo, ¿no? Del que, por supuesto, somos parte, con este otro sujeto en el que, como comentaba Emma, creo, no todo campesino y no todo indígena es conservacionista, ¿no? Y conservacionista me refiero al término muy amplio, ¿no? Entonces, a mí me preocupa que en esta búsqueda de acercamiento a otras conciencias, ¿no? A otras culturas, a otras vidas, nos perdamos en la relación que innegablemente existe con el resto del mundo y este otro sujeto del que estoy hablando. Y para cerrar, lo pregunto porque me parece que el giro actual en las políticas públicas basa mucho su idea de transformación en esta recuperación de los saberes ancestrales, en este planteamiento de nuevas formas de relacionarnos nuevas para nosotros con la naturaleza, pero me parece que existe el riesgo de dejar de lado las consecuencias ¿no? que ha tenido el capitalismo y el neoliberalismo en la constitución del ser, ¿no? Del individuo. No sé si fui clara, pero ojalá me pudieran comentar algo al respecto. Muchas gracias. Hola. No sé si quiere empezar Alberto o Quetzal. ¿Empiezas tú, Quetzal? Perdón, yo apenas me estoy habituando a estos asuntos. Yo
perdí una parte de tu exposición, Marisol. No sé si puedes empezar, Alberto, y me sumo atrásito. Ok. Sí, cómo no. Em, bueno, me da gusto saludarte, Marisol. Yo pienso que tienes toda la razón cuando planteas que quizá, y en esto creo que coincides con el comentario que hacía Emma, el reto fundamental no es, digamos, solamente epistemológico, ¿no? No es nada más como que encontremos la fórmula que nos permita reentablar una relación diferente con la naturaleza, sino que es simultáneamente un reto, yo diría, político y estético. Político porque necesitamos construir el sujeto colectivo, comunalista, reflexivo, que esté dispuesto a descolonizarse interiormente. A mí me gustó mucho lo que comentaba Quetzal en la primera parte, lo que comentaste, Quetzal, en la primera parte de tu intervención, cuando decías, bueno, es que nosotros mismos como que interiorizamos ese modo de vida que cuando lo vemos afuera, pues nos damos cuenta que es destructivo. Y entonces, pues estamos también como una especie de proceso de descolonización interna, que tiene que ver con nuestro imaginario, con nuestro sentimiento, con nuestros gustos. Arturo Escobar lo plantea como una reterritorialización física y mental. Reterritorialización en el sentido de que, pues como ocurre con muchos jóvenes en América Latina, hay que involucrarse con una comunidad, pero también porque hay que reapropiarnos del territorio en términos mentales, ¿no? Pensar las cosas de otra manera, pero creo que construir este sujeto es realmente un gran reto. Y decía yo que también no solamente es un reto político, es un reto estético, porque yo entiendo que ambas cosas están muy correlacionadas. Tiene que ser una propuesta bella, tiene que ser una propuesta atractiva para que le den a uno ganas de hacerla, ¿no? Tiene que ver, digamos, con la configuración social del gusto. El otro día escuchaba yo a un amigo, Efraín Cruz, hablar de lo palatino, palatino me parece que era la expresión que usaba para referirse a cómo las mujeres en los traspatios van experimentando con semillas de maíz, de calabaza, de chile, de frijol, para lograr que no solamente esas semillas tengan ciertas propiedades físicas, sino también que sepan bien. Y yo creo que nosotros necesitamos que nuestras propuestas políticas sepan bien. O sea, que uno se sienta como una persona muy contenta y muy feliz cuando tiene, como ocurrió con el privilegio que tuve de visitar estos lugares para escribir el libro, pues cuando uno visita esas comunidades en los Andes, en el Amazonas o en la selva lacandona. Y bueno, yo quisiera decir que pues espero que tener oportunidad de escribir una versión ampliada de este libro y desde luego pues ahí incorporaré toda una experiencia que tuve con mi amiga Emma Estrada. Nosotros fuimos a ese congreso en Sucre, estuvimos juntos ahí compartiendo con los compañeros quechuas y aymaras, y después de regreso nos tocó viajar juntos a Santa Cruz. Ahí la verdad es que tuve así, aunque fue un momento, digamos, en lo que esperábamos entre un avión y otro, fue toda una clase de botánica que me dio Emma caminando por la plaza de Santa Cruz, que fue realmente impactante y pues me hizo pensar en la relación emocional, sentimental que tenemos los seres humanos con las plantas. Pero ahí, caminando por la plaza de Santa Cruz, que contrastaba mucho con el modelo de desarrollo de Sucre y de Cochabamba, mucho más indio, aquí se sentía la colonización a todo lo que daba. Y ahí nos llegaba y pudimos respirar el humo de los incendios del Amazonas que muy probablemente fueron provocados. Y nos llegó también el tufillo de algo que se estaba gestando y ocurrió 15 días después, que fue el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales. No quisiera de ninguna manera, y creo que sería un error, menospreciar la complejidad política de Bolivia y la necesidad de una crítica a todos los errores que cometió el gobierno de Evo Morales. Pero esa crítica no quita que lo que ocurrió desde mi punto de vista pues fue un golpe. Digamos, la crítica va en el sentido de que, desde mi punto de vista, no entro ahorita en detalle un tema tan complicado como la situación política en Bolivia, hubo errores
que, digamos, ralentizaron el ritmo de cambio o incluso se acercaron a ciertos pactos que volvieron muy vulnerable al proyecto de cambio que había emprendido el gobierno de Evo Morales en sus primeras etapas. Pero lo que sí no me cabe duda es que lo que ocurrió ahí pues fue un golpe de Estado, y que ese golpe de Estado, cuando yo vi las cruces entrando al Palacio de Gobierno en Bolivia, cuando vimos estos grupos que con la cruz, como en el siglo XVI, renegaban de lo indio, pues yo no pude sino evocar un libro que vi, que tuve en mis manos, en el Archivo Nacional de Bolivia, en la ciudad de Sucre, que se llama La extirpación de idolatrías, que escribió el padre José de Arriaga, por ahí de 1604, en el que se pregunta por qué los indios no han abandonado sus creencias y cómo podemos hacer para combatirlas. Y yo creo que este gobierno espurio que tomó el poder en Bolivia, pues de alguna manera lo que está haciendo es practicar la extirpación de idolatrías, o sea, está combatiendo la diversidad cultural, los conocimientos tradicionales y la presencia indígena en el mundo moderno. Justo lo contrario de lo que queremos nosotros, un mundo más sensible, más intercultural y en ese sentido más inteligente. No sé si vaya a haber otra oportunidad para tomar la palabra, pero reitero mucho mi agradecimiento y mi emoción por poder hacer este evento en el que todos creo que hoy sentimos que estamos haciendo comunidad a pesar de las circunstancias tan difíciles. Tiene un doble valor, ¿no? Estar así. Gracias. Gracias, Alberto. Quetzal, no sé si quieras agregar algo. Sí, perdón, en algún momento la conexión se volvió intermitente y escuché chitos No te preocupes. de tu intervención, Marisol, pero un poco bordando sobre lo que escuché y sobre lo que dijo Alberto, digamos, y pensando sobre el sujeto de cambio y la construcción de futuros alternativos. Yo creo que, dijéramos, junto con este ejercicio de deconstrucción y de territorialización de las alternativas, y pensando como historiador, un ejercicio muy importante me parece que es el de desnaturalizar los relatos, porque en efecto hay amplios sectores, lo mismo en el sector rural que en otros muchos sectores, a quienes, digamos, la fuerza de estas narrativas de la modernización, del progreso, del desarrollo, les vuelve muy difícil desandar los pasos y construir otras alternativas, ¿no? Y en ese sentido, dijéramos, para luchar contra esas inercias, la historia es muy, muy importante. Escuchaba hace unos días de unas investigaciones, por ejemplo, sobre las transiciones energéticas, dijéramos, en la historia de la humanidad, y cómo en la transición entre, por ejemplo, de la matriz de carbón a la matriz del petróleo, cuando se supone que hoy día vemos como totalmente evidente que el petróleo es una fuente de energía mucho más eficaz, mucho más potente, mucho más barata inclusive, pero en esos momentos de transición, acercar la lupa, como dice Alberto, bajar la voz y atender a los argumentos de la gente en la época resulta muy interesante porque emergen alternativas políticas muy, muy potentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta historia de la energía está muy claro que la transición del carbón al petróleo no fue lo evidente que hoy podemos pensar. Y que en esa transición, en realidad, la alternativa que tenía el mundo, pues era la bicicleta. Y que contra todo pronóstico, el uso del carro se impuso, no porque fuera una opción tecnológica eficaz, rentable, barata, conveniente, sino por una serie de, y eso hay que estudiarlo, es muy interesante, porque no solo fueron golpes de fuerza, dijéramos, sino también estrategias de seducción, digamos, hacia la población y la construcción de narrativas que seducían. De ahí yo creo que tenemos que aprender, como dice Alberto, para construir una narrativa sobre un futuro alternativo,
que salga de esa caricatura de salir del mundo moderno y regresar a las cuevas húmedas con torchones prendidos y demás. En el caso de esta transición del transporte y la movilidad, resulta que la gente no solo prefería las bicicletas, sino que además militaba en las calles, claramente, digamos, contra el automóvil, ¿no? En México está documentado cómo cuando los autos empiezan a circular en la Ciudad de México, pues la gente se siente desplazada, la gente se siente amenazada incluso, porque el espacio público por el que normalmente circulaba la gente, pues de repente se ve secuestrado por una entidad totalmente nueva, contaminante, cara, que solo algunas élites pueden utilizar, etc. Y la gente se manifiesta. Esto está también muy bien estudiado en Suiza, sobre tienen una referéndums muy antes, ¿no? Todos los someten a referéndums, todo, absolutamente todo. Cuando entra el automóvil, la gente protesta porque la mortandad de niños que jugaban en las calles fue brutal, ¿no? Lo mismo pasa cuando migramos de la iluminación con gas a la iluminación eléctrica, por ejemplo, en la Ciudad de México la gente empieza a padecer trastornos por la cantidad de cables que están puestos en la ciudad. A finales del siglo XIX la gente protesta contra el tren porque destruye los paisajes, impide a los poetas pensar, crear. En fin, creo que un ejercicio muy importante para construir esa nueva modernidad a la que aspiramos tiene que ver también con desnaturalizar la modernidad existente, mostrar que fueron opciones, dijéramos, que se instituyeron como lógicas y racionales por operaciones muy diversas, y no necesariamente por constituir opciones, ya decía, eficaces, económicas, rentables, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una tarea de desnaturalización muy importante en todos los aspectos, ¿no? de la vida y de este modelo capitalista y de modernidad que hay que avanzar, es decir, hay que avanzar tanto para atrás como para adelante para podernos hacer de una historia alternativa y por lo tanto construir un futuro distinto también, ¿no? Muchas gracias, Quetzal. Y ya la última, Mercedes. Sí. Hola. Permíteme. Hola, Mercedes. Hola, Alberta. A mí me gustaría preguntarte, en tu investigación y sobre todo en esta manera en la que te enfrentas a este cambio de paradigma que propones, de acceso al conocimiento, que esencialmente es aprender a escuchar al otro. ¿Cuál fue el principal obstáculo al que te enfrentaste? Porque finalmente pues nosotros estamos formados en una educación occidental, ¿no? Y se trata de conocer o de entender otras cosmovisiones y otras categorías, ¿no? Esa es la pregunta. Gracias, Mercedes. Muchas gracias por todo, todas tus atenciones. Ahora sí que haber propiciado que pudiéramos tener este evento. No sé, se me hace una pregunta muy seria la que haces, pero yo diría que la principal dificultad pues, fue la que propone el propio concepto de aprender a escuchar. Es muy difícil para nosotros hacerlo, para todos. Decía Carlos Lenkersdorf, amigo, querido, entrañable, que en realidad pues uno siempre tiene como una especie incluso de monólogo interior, que por cierto yo cada vez, desde otra perspectiva, cada vez valoro más. Es interesantísimo el diálogo que tiene uno con uno mismo, que cada quien tiene consigo mismo. Es denso, ¿no? Es dostoyevskiano, o sea, todos tenemos así unas conversaciones. Pues bueno, yo incluso diría, como plantea Mijail Bakhtin, que ese discurrir interno es lo que nos hace sentir vivos. Dice Ana Gómez en su texto La voz, ese instrumento, que lo importante no es la voz que suena.
Lo importante es la voz que suena interiormente y que nos hace sentir vivos. Pero a veces esa voz ininterrumpida también nos impide escuchar a los demás. Es realmente un ejercicio difícil escuchar a los demás. Por eso una cultura como la Tojolabal, que pues he tenido el gusto de conocer un poco, pero sobre todo de conocer a partir de hacer amistad y equipo de trabajo con ellos, con mis compañeros tojolabales, como Eliber Gómez, por decir algo, como María de la Flor, pues pone al centro esta idea de escuchar, pero escucharse no es solamente como se podría inferir de lo que acabo de decir, pues solamente escucharse acústicamente. Es realmente escuchar a otra conciencia, darle su lugar, verla a los ojos, estar preocupado por ella, por él, ¿no? O sea, por esa otra persona, por esa otra mirada. Yo creo que ese es el reto principal. Y también a veces, pues es algo que requiere de instrumentos, ¿no? En mi caso, pues siendo franco, y lo digo como una limitación seria que hay que asumir, que todo investigador tiene que asumir cuando trabaja, pues la falta de conocimiento de los idiomas. Yo tiene muchos años que frecuento la selva y sí he aprendido a hacerme de un léxico. La verdad es que sí, a veces cuando digo, no mentiría y presumiría. Si escucho a alguien hablar en celtal o en tojolabal, pues no voy a entender qué dice, pero a veces sí alcanzo a distinguir palabras, ¿no? Digamos, sí me he hecho de un léxico mínimo, sobre todo celtal, más que tojolabal. Pero esta ha sido una limitación muy grande. Hablo de la importancia que tiene eso, pero pues hay que estudiar celtal, hay que irse a vivir a la selva un rato, ¿no? Como todos los idiomas, pues requieren de una disciplina. Y esa creo que la he descubierto un poco tarde, no me he tardado en adquirirla. Espero pues ahora aprovechar y sí ponerle más ganas a esa parte metodológica que es muy importante, o por lo menos, como suele ocurrir en la investigación, suplirla en mi caso, quizá no aprendiendo celtal o canjobal, pero por lo menos sí ciertas técnicas de uso de la lexicografía, o sea, un poco más sistemática esta aproximación a las palabras, pero lo que sí puedo decir, y es un proyecto que tenemos, es que sí me he dado cuenta que es muy diferente pensar en español que en canjobal o en celtal. Es otro mundo. Y de hecho, pues ahí tenemos un proyectito que espero que después a nos haga y les podamos compartir de lo que significa pensar en otros idiomas. Es un proyectito que se llama La Flor de la Palabra, que espero que se nos haga y después pueda invitarlos a que lo escuchen y que lo vean. Gracias, Mercedes, por tu comentario, tu pregunta y por todo. Gracias a ti. Bueno, hay algunos comentarios que solamente me gustaría leer en el chat, de Rosy Amaro, ¿no? Aspecto a resaltar en el estudio de los conocimientos tradicionales es que además de entender que lo que dicen, está el hallar la relación en lo que sienten y viven, porque no solo la comunidad rural suele transmitir conocimientos, sino inclusive una forma de vida. Y yo creo que también esto está muy relacionado a lo que mencionabas, Alberto, que tenía que ver con la estética, en función de que considero que la estética también es experiencia, ¿no? Y justo es como esa experiencia de poder asir el mundo, ¿no? Tal vez un poco fenomenológicamente en el sentido de asirlo, ¿no? Sentirlo, ¿no? No sé qué pienses. Armando Contreras, tenemos una Armando Contreras, la escala de tiempo es sumamente importante en escalas geológicas. Nuevamente resulta egoísta pensar que nuestras acciones cambiarán el rumbo de la vida. Emma, de la red, efectivamente los conocimientos tradicionales y los saberes sobre plantas alimenticias y medicinales en solares y huertos familiares está siendo una importante alternativa en muchas áreas suburbanas y rurales. Esas voces de la gente que sabe tienen mucho que enseñarnos y de hecho lo ha tenido incluso en los test de las abuelas en las áreas urbanas. No se trata de regresar a las cuevas, sino de revalorar estos saberes, ¿no? Que yo creo que también tiene mucha relación en función de toda esta transmisión oral, ¿no? Y afectiva también. Yo siento que tiene que ver también con un rol de escucha y de transmisión, ¿no? Rocío Ruénes, una felicitación para Alberto por su libro y los comentarios de Quetzal. Me gustaría saber cuáles serán las estrategias para aterrizar un cambio y no dejarlo en papel.
Perdón que te interrumpa, Rocío trabaja y conoce muy bien la zona maya. Qué gusto que nos esté escuchando. Otro día la deberían de invitar para que nos hable de la estética maya en la milpa. Pues sí. Gracias, Alberto. Saludos. Chao. Y Benito Vázquez, muchas gracias por los comentarios y el evento. Completamente de acuerdo con lo que plantean. Hay que trabajar con los pueblos para crear políticas públicas. No sé si quieran agregar algo más, Quetzal y Alberto. Y si no, pues muchas gracias a todos. Pues los invitamos a seguir. Muchas gracias, Alberto. De verdad, ha sido un honor tenerte. A ti también, Quetzal. Esperemos que pronto podamos volver a vernos, ¿no? Si no es por este medio, pues también en el museo, ¿no? Donde actualmente tenemos pues justo un programa que está explorando o por lo menos tratando de hacer preguntas y de replantear esa relación, ¿no? Entre lo que es justo la naturaleza y la cultura material. Muchas gracias a todos. Gracias al museo, fue como Gracias. una lancha que pasó a rescatarnos. Un abrazo, gracias, Quetzal. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Alberto. Muchas gracias por todo. Ay, ya se fue. Hasta luego, qué gustazo. Igualmente, Alberto. Nos veremos en persona. Hasta luego. Sí, nos vemos pronto. Esperemos que ya sea muy pronto. Esperemos que sí. Hasta luego.